de cables. Bueno, le cedo de este lado para que, bueno, la tome mejor. Me lo pongo. Sí, power. Bueno, voy a tratar de ser remil súper escueta porque me quedó re poquito tiempo. A ver, no, quise completar una pausa de otra, ahí me saco. Ahí. Bueno, vamos a hablar del derecho de la identidad, que de hecho hubo ahí algunas preguntas que quedaron de ayer, sobre todo en materia de técnicas de reproducción humana asistida y qué pasaba con el derecho a la información. Y bueno, para empezar, yo dije, bueno, vamos a ver qué es esto de la identidad. Claramente es un derecho personalísimo, ¿no? Que estos derechos empiezan a surgir y a tener desarrollo con el desarrollo de los derechos humanos, ¿sí? Concebido como ese conjunto de derechos y libertades fundamentales del hombre que empiezan a tener como un énfasis más, un centro de atención después de la Segunda Guerra Mundial, con todos los hechos que nosotros sabemos que pasaron, digamos, en los centros de concentración, campos de concentración, y ahí es donde se empezó a poner el foco en el hombre y en estos derechos que vienen, digamos, de manera inherente a la persona. Yo acá les dejé anotadas un par de designaciones, como se les llama, pero tiene un montón de formas de decirles. En Argentina, la forma que utilizamos para llamarles es derechos personalísimos, están sistematizados desde el año 2015. En Europa se utiliza más el término de derechos fundamentales, son las formas más, con las que más se lo llama. Bueno, ¿cómo se definen estos derechos personalísimos? Santos y Fuentes los ha definido como los derechos subjetivos privados innatos, vitalicios, que tiene por objeto las manifestaciones de la personalidad humana y que por ser inherentes, extrapatrimoniales y necesarios no pueden transmitirse ni disponerse de forma absoluta. Esta definición me da los caracteres que son innatos, vitalicios, absolutos. Es decir, estos derechos no es que nadie viene, me los crea y bueno, vamos a crear el concepto de unión convivencial, vamos a crear las fuentes de la afiliación. No, son derechos que surgen desde que la persona nace, ya está, los tenés. Y no es que el Estado tiene que reconocerte nada, no, sino que el Estado tiene la obligación de procurar que vos puedas gozar de esos derechos que están inherentes, o sea, que no se pueden separar de la persona en sí, sea el derecho a la vida, a la libertad. Dentro de esto tenemos la identidad. Bueno, ya les hablé un poquito del tema de la evolución. La concepción de derechos humanos toma fuerza después de la Segunda Guerra Mundial con la creación de la ONU y esta necesidad de darle cuerpo, digamos, de no permitir que vuelva a haber vulnerabilidades de las que se manejaron en este periodo de guerra. Y entonces los estados se empiezan a organizar, se forma la ONU y empezamos a hablar de documentos internacionales de derecho público que regulaban estos derechos personalísimos. ¿Qué pasaba dentro de nuestro sistema civil? ¿No? Y bueno, el Código de Vélez no hablaba de derechos personalísimos, no los sistematizaba. Había alguna que otra mención en el 1074. Lo cierto es que no los sistematizó. Sí, digamos, con el transcurso del tiempo se empezaron a dictar algunas leyes que empezaron a incluir estos derechos, estamos hablando de normativa interna, ¿no? Estos derechos personalísimos, como ser la ley de trasplante de órganos, la ley del derecho de paciente, la ley de salud mental, la ley de identidad de género. Y esto como que empieza
a tomar cuerpo con la reforma constitucional del año 94, donde, digamos, mediante el artículo 75, inciso 22, se hace este bloque de constitucionalidad que vaya, digamos, de alguna manera, el derecho privado con estos derechos personales. En el 2015 se da un cambio bastante importante en este sentido porque el legislador los sistematizó dentro del mismo código. En primer término, a partir de la recepción del artículo 1 y 2 del Código Civil y Comercial, que habla de esta necesidad de interpretación de la normativa del Código Civil digamos, en armonía con los tratados internacionales. Y después porque los sistematiza de manera específica en el libro primero del Código, a partir del artículo 51 y más o menos hasta el 61, 62, si no me equivoco. Yo acá les escribí el artículo 51, que es, bueno, la persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad. ¿Por qué digo esto de la dignidad? Porque a partir de esta dignidad, o sea, de la dignidad del hombre, es que se van a desprender todos los derechos personalísimos que vamos a tener regulados dentro del ordenamiento jurídico interno argentino. Le hace derecho a la intimidad, derecho a la imagen, derecho a la disposición sobre el propio cuerpo, derecho al honor, derecho a la identidad, que es de lo que vamos a hablar hoy, disposición del propio cadáver. De hecho, si ustedes van viendo a posteriori del artículo 51, van a ver derecho a la imagen. Está totalmente sistematizado, a diferencia de lo que quizás pasaba con el Código de Vélez. ¿Qué pasa con los niños, niñas y adolescentes? Y, digamos, y la aplicación de estos derechos personalísimos, o el ejercicio de estos derechos personalísimos. Y bueno, a ver, hay una aplicación especial porque hay un plus de protección en función a esta condición de vulnerabilidad que tienen los niños, niñas, adolescentes que no han alcanzado los 18 años, es decir, que no son adultos. ¿Y esto por qué? Esto lo dice, más allá de todo lo que ya hemos visto el año pasado y que ustedes saben de la normativa en materia de niñez que tenemos con la Convención de los Derechos del Niño a partir del 89, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva 17, habla de este plus de protección que tienen los niños, niñas y adolescentes. Los niños deben recibir protección integral y gozar de todos los derechos que tienen las personas adultas, o sea, los mismos derechos que tiene un adulto, mismos derechos que tiene un adulto, además de un grupo de derechos específicos que se otorga por la particularidad que los niños se encuentran en desarrollo. Estima que no solo deben protegerse sus derechos, sino que además deben adoptarse medidas especiales de protección. O sea, tienen los mismos derechos que un adulto y más derechos todavía que un adulto por esta situación especial de vulnerabilidad. Y acá voy a hacer no sé si, bueno, un párate para hablar un poco de este cambio de paradigma en materia de niñez que se viene gestando desde hace mucho tiempo, pero que por ahí en lo social nos cuesta, y creo que hemos tenido varios comentarios en estas 3 jornadas que por ahí uno dice, che, pero acá, ¿qué pasó? Los niños antes eran considerados objetos de protección. O sea, veníamos de esta mentalidad del patronato, que el chiquito es una cosa, que lo tenemos que cuidar, no hay que preguntarle porque no sabe qué es lo mejor para él. Lo mejor para él lo sé yo, soy el adulto. Esto se veía mucho, y conectando un poco con esto que, bueno, con los temas que trajeron hoy Juan y la doctora Alonso, en materia de adopción. Yo creo que ahí es donde el patronato se veía a flor de piel. ¿Cuántos chicos saben sus orígenes? Porque no había normativa, no había nada que, o sea, que
no es que ahora tampoco lo tengamos reforzado, ¿no? Pero no había nada que nos corriera de esta situación de adultos y de decidir sobre lo que es mejor para nuestros hijos, porque son chiquitos, porque no entienden. Entonces, derecho a conocer sus orígenes, si yo creo que te lo voy a dar. Antes no se decía, de hecho hay muchas personas, digamos, adultas mayores, que capaz que ni saben su origen y realmente vienen de una adopción o de una entrega directa. Entonces, a ver, ha cambiado el paradigma, sí, cambió el paradigma a partir de la Convención de los Derechos del Niño. Ya no tenemos esta doctrina de la situación irregular, sino que ya hablamos de la doctrina de la protección integral y vemos al niño como un verdadero sujeto de derechos que puede, que tiene derecho a ejercer por sí o a través de sus representantes estos derechos, pero como sujeto, no como objeto. Y creo que muchas veces esta cuestión de, a ver, los chicos no son cosas, son objetos, cuesta sacarlas de nuestras cabezas. Porque venimos con una cosa de, ay no, que no se entere que puede tener abogado. Que no se entere que puede tener abogado. No, voy a ver si le permito la posibilidad de que tenga abogado porque no sé si va a funcionar. ¿Perdón? La Convención de los Derechos del Niño te dice que sí. La observación general número 12 del Comité de los Derechos del Niño, que habla sobre el derecho a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta, dice que sí. Y vos me ratificaste la convención. Y no solo que me la ratificaste, está en el bloque. Entonces, ¿qué voy a ver si funciona o no funciona? ¿Qué voy? No, tenés que aplicar la normativa porque son derechos humanos, porque los niños son sujetos de derechos y tienen derecho, como tienen derecho a no ejercer sus derechos, tienen derecho a ejercerlo porque se lo van a impedir. Bueno, acá hablé un poquito les puse un poquito las normas que regulan esto un poco que estoy diciendo, la Convención de los Derechos del Niño, la Ley 26061, el Código Civil a partir del 2015 tomó toda esta doctrina que ya venía, que ya estaba, digamos, embebida en la Ley 26061 de protección integral, entonces, digamos, tenemos una rica regulación en materia de niñez, en materia de doctrina de la protección integral, de autonomía progresiva, de interés superior del niño. O sea, son todos principios que están repartidos en todo el Código Civil y Comercial a partir del 2015. Perdón, Flor. Aparte de la acción, las normas, son normas operativas. Tal cual. Ahí digo, citas, Una ley, claro. Una ley reglamentaria. Una ley provincial o que un código de procedimiento te venga o sea, está facultado, son normas operativas. Necesitamos que los operadores jurídicos las pongan en práctica. Necesitamos jueces que la apliquen, abogados que lo pidan, que lo pidan, que lo pidan. Y que apelen, y que recurran, y que vayan, y que vayan, y que vayan. Sí, que lo admitan, que lo ven, que se animen, no sean activos, digo. Pero bueno, yo creo que hay que cambiar el chip. Hay que cambiar el chip. No son cosas, no tenemos que, ¿cómo no voy? Ay, es que no sé si lo que me va a decir, si está influenciado o no, es muy chiquito. A ver, tenemos estándares. El Comité de los Derechos del Niño, en la observación 12, que no tiene desperdicio, léanla, porque es realmente una guía para los operadores jurídicos de cómo tienen que ser las escuchas. Tenemos un protocolo hermoso del Tribunal Superior de Justicia, de acceso a la justicia para niños, niñas, adolescentes, y también establece pautas de cómo escuchar, cómo tener en cuenta su opinión. O sea, no podemos decir, y lo voy a probar. No. Bueno,
las formas de representación ya más o menos hablé ayer y creo que en todas las jornadas se estuvo hablando. Los progenitores son los representantes legales de los hijos. Tenemos la representación del Ministerio Público, que puede ser complementaria o principal, y digamos, la participación directa del niño o niño adolescente a través de la figura del abogado del niño. ¿Qué es el derecho a la identidad? Bueno, la Real Academia Española lo define, pongan atención a esto, a la definición de la Real Academia Española, dice: cualidad del idéntico, el conjunto de rasgos propios de un individuo o una colectividad que lo caracteriza frente a los demás. Conjuntos de rasgos propios de un individuo o de una colectividad. Pregunto yo, ¿qué incluye eso? Mi nombre, mi idiosincrasia, mi ancestralidad, mi grupo de amigos, la fe que profeso, la religión, mi identidad de género. Rasgos propios de un individuo. La conciencia que tiene una persona de ser ella misma y distinta a los demás. El hecho de ser alguien o algo, el mismo que se supone o se busca. O sea, digo, viendo esto, digo, bueno, en realidad no hay una sola identidad, ¿no? O sea, la identidad está compuesta de un montón de factores que conjugan y hacen a una individualidad única. Bueno, acá yo les traje una definición de derecho a la identidad de Fernández Sayo, que dice que, bueno, que es un conjunto de atributos y características que permiten individualizar a la persona en sociedad. Identidad personal es todo aquello que hace que cada cual sea uno mismo y no otro. Esto, bueno, en función de esto, también hacemos esta distinción, o sea, estas dimensiones de la identidad, que tenemos la fase estática y la fase dinámica, de la cual han escuchado hablar un montón de veces. La estática como aquella realidad, digamos, que no se modifica, que está innata, que tiene más que ver con la identificación, los datos, el ADN, la huella digital, y la dinámica que apunta más a la verdad personal, al proyecto de vida, al proyecto autorreferencial, individual de la persona. Este documento está buenísimo. Yo obviamente que no me puse no se los puse completo, pero el que tiene la oportunidad de leerlo, léalo, porque la verdad es que no tiene desperdicio. Es del Comité Jurídico Interamericano sobre el alcance del derecho a la identidad, de la OEA del año 2007. Y habla de esto, bueno, habla de identidad. El derecho a la identidad es consustancial en los atributos de la dignidad humana. Ven, como digo esto, que a partir de la dignidad humana se empiezan a disgregar o desprender todos los derechos personales, ¿no? Es en consecuencia un derecho fundamental oponible erga omnes como expresión de un interés por la escuela comunidad internacional en su conjunto, que no admite derogaciones ni suspensiones en los casos previstos de la Convención. El nombre, la nacionalidad, los vínculos familiares y el registro no hacen nacer el derecho a la identidad, derecho que preexiste como parte indisoluble de la dignidad originaria de las personas, sujetos y titulares, pleno de derechos y libertades fundamentales cuyo ejercicio está ligado a garantizar los estados. O sea, esto que hablábamos recién, o sea, no es que a mí el Estado viene y me va a decir: hola, vos tenés derecho a la identidad. No, yo lo tengo. ¿Por qué? Porque es mío, porque desde que nací con él. El Estado tiene que garantizarme el ejercicio de ese derecho, el goce de ese derecho y establecer los mecanismos necesarios para restablecer o reordenar ese derecho si ha sido vulnerado, que en nuestro país tenemos muchos casos de vulneración del derecho a la identidad. Y si bien acá en Argentina tenemos como una carga especial con esto de la identidad, porque lo tenemos en nuestra historia, lamentablemente, con la última dictadura militar, lo cierto es que no tenemos, esta vulneración del derecho a la identidad no se ve, no es que solamente fue vulnerada en esa época. Tenemos, ¿cuántos casos hay, como el que yo les contaba ayer, de este chico que fue a impugnar la maternidad porque su madre registral en el lecho de muerte le confesó que no era la madre? Y eso no había sido una adopción, chicos.
Clarísimo que no había sido una adopción. ¿Qué pasó con Fornerón? ¿Qué pasó con Fornerón? Sabrá, bueno, ya debe ser re grande la nena de Fornerón. Pero, entonces, Digo, bueno, el caso de la nueva dieta. sí, eso, no, eso estaba falta de registración. Ahí voy a llegar. El caso de Debra, que digo, no es que no se le dio participación a literalmente se lavó las manos. Sí. Bueno, digo, ¿no? A mí me parece que tenemos que tomar responsabilidad cuando... Ejecutivo. Es el Ejecutivo. Hay que ser responsable. los tratados, el ministro ratificó la convención, es actuando, o sea, es Senado, es el Estado en ese momento, es, digo, el mismo. El Estado es uno. El Estado es uno, no es que, bueno, no, fue legislativo, le correspondía al legislativo, no, el Estado es uno. Y la responsabilidad internacional, digamos, por vulnerar estos derechos, como pasó en Fornerón, o sea, Argentina fue condenada en Fornerón, puede ser, Fornerón nace. Exacto. Era fue una entrega directa de una niña en el año, y el fallo de la Corte fue en el año 2012. A mí, tremendo. Parte de la presencia del Estado, Bueno, acá yo les puse un poquito el marco normativo del derecho a la identidad. Me gustó esto que dice Sebastián Masta, que es el fiscal de familia de Córdoba, de esto. Dice, la dignidad personal es un valor suprestatario y supraconstitucional. O sea, está por encima. Está por encima. Dado que hace la esencia del mismo ser humano. Entonces el derecho no lo crea, sino que lo reconoce y le brinda la tutela jurídica, bueno, lo que decíamos recién, pero, o sea, está por encima. Acá, bueno, marco normativo, artículo 33 de la Constitución, es un derecho no numerado, 75, inciso 22. Artículo 8 de la Convención de los Derechos del Niño, los Estados partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidas la nacionalidad, el nombre, las relaciones familiares de conformidad con la ley. Cuando el niño sea privado legalmente, bueno, hay que restablecerlo. Y el artículo 7 de la CDN, el niño se inscribe inmediatamente, a este caso, después de su nacimiento y que tendrá derecho desde que se nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad en la medida de lo posible, conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. Bueno, velarán por la aplicación de los derechos de conformidad con la legislación. Acá hay una diferencia que yo sé que más adelante lo tengo en el Power, pero voy a aprovechar los artículos ahora para marcarlos. Artículo 8, derecho a la identidad. Artículo 7, derecho a la identificación. A ver, se complementan, parecen lo mismo, pero no lo son. El derecho a la identidad tiene que ver con esta cuestión más dinámica, más, si bien está lo dinámico y lo estático, ¿no? Tiene que ver con esto de las relaciones familiares, los vínculos familiares, saber mi origen, saber mi contexto, saber mi ancestralidad. En cambio, el artículo 7 habla del derecho a la identificación. Es decir, nací, tengo derecho a tener un nombre, tengo derecho a tener un DNI, tengo derecho a tener una nacionalidad. Hay muchos fallos de la Corte Interamericana que hablan de este derecho a la identificación, que hablan sobre el artículo 7, sobre todo en los casos de apátridas, ¿sí? Que es un poco lo que se planteaba ayer, ¿no? Si yo no tengo identificación, no puedo ejercer mis derechos como ciudadano. Entonces, no son lo mismo, pero se complementan en sí. Después, tenemos el derecho a la identidad en el artículo 11 de la ley 26061. Y yo sé, ay, está leyendo la doctora, qué aburrido. Pero es re importante porque acá, dentro de la identidad, o sea, dentro del derecho a la identidad, tenemos dos cuestiones que están reguladas en el Código Civil y que son parecidas, pero que no son lo mismo.
que es el derecho a conocer los orígenes, del que se habló como chiquitito, y el derecho a la información, que es lo que preguntaban ayer en las trampas. El artículo 11 dice: los niños y niñas adolescentes tienen derecho a un nombre, a una nacionalidad, a su lengua de origen, a los que son sus padres, a la preservación de sus relaciones familiares de conformidad con la ley, la cultura de su lugar, origen, preservar identidad. El Estado debe facilitar y colaborar en la búsqueda, localización y obtención de información de los padres u otros familiares de los niños y adolescentes, facilitando el encuentro o reencuentro familiar. Tienen derecho a conocer a sus padres biológicos, a crecer, de desarrollarse en su familia de origen, a mantener en forma regular y permanente el vínculo personal y directo con sus padres, aun cuando estos estuvieran separados o divorciados, o hubiera denuncia penal, sentencia, salvo, obviamente, salvo el artículo 9 de la Convención de los Derechos del Niño, que habla de esta posibilidad de separar, ¿no?, las medidas de tercer nivel que regula la 9944, de las que se habló en la primera hora. En toda esta situación, bueno, de institucionalización, los padres, los organismos del Estado deben garantizar a los niños y niñas adolescentes el vínculo y contacto directo permanente con aquellos siempre que no contrarie el interés superior del niño. Son en los casos donde sea imposible en forma excepcional, tendrán derecho a vivir, ser criados, desarrollarse en un grupo familiar alternativo. Es como que nos da un montón de data el artículo 11, nos tiene un montón de información. Habla de derecho a la identidad, habla de derecho a la identificación, habla de este derecho a vincularse, a tener vínculo con mis padres, con mi familia de origen, con mis abuelos, con mis referentes afectivos, ¿sí? Acá, en materia, la jurisprudencia también ha hablado de este derecho a la identidad. Bueno, Fornero e hija, recién lo estábamos comentando, del año 2012, que define la identidad como el conjunto de atributos y características que permiten la individualización de la persona en sociedad, y en tal sentido comprenden varios otros derechos según el sujeto de derechos de que se trate y las circunstancias del caso. Es por ello que el derecho a la identidad, si bien no es un derecho exclusivo de los niños y niños adolescentes, entra en importancia especial durante la niñez. Y sí, porque durante la niñez vamos forjando, a ver, nuestra identidad se va conformando a través de los años y de las vivencias que forman parte de la identidad, por esto mismo que veníamos diciendo. Entonces, claramente que va a tener una connotación mucho más trascendental en un niño adolescente que quizás en un adulto, que no quiere decir que no tenga importancia. Pero además de eso, le tenemos que sumar esto que dice la Corte Interamericana, del plus de protección que tienen que tener los derechos de los niños y niños adolescentes por esta condición de vulnerabilidad. Después hay un recorte también de un fallo de la Corte Suprema de Santa Fe, que la verdad que me pareció hermoso. Dice: el saber quién soy, acá es una chica que trataba de encontrar a sus hermanos. El saber quién soy, que expresa el contenido esencial del derecho a la identidad, tiene alcances mucho más amplios que se derivan de la propia dignidad de la persona humana, abarcando el derecho a reconstruir la propia historia familiar, toda vez que, sin atisbo de duda, los vínculos jurídicos familiares que determinan el estado de familia integran la identidad de la persona, incluyendo el poder conocer los sucedidos a sus familiares. Desde esta perspectiva, la identidad personal del actor, cuya jerarquía constitucional ha sido reconocida por el artículo 33, esto de que no es un derecho no enumerado, fundamentaría específicamente el derecho que intenta hacer valer la recurrente, conocer el paradero de sus hermanos de sangre y en lo posible lograr mantener contacto familiar con ellos. Digo, qué importante esto es saber quién soy, ¿sí? Y cómo lograr construir o reconstruir una historia de uno mismo. Bueno, acá esto que yo les decía, la diferencia entre identidad e identificación. Y acá me voy a ir al Código Civil. No sé cómo estoy de tiempo porque me estoy tratando. Bien, ya termino. El derecho a conocer los orígenes. Bueno, ayer hablamos
hablamos de la fuente de filiación, que teníamos tres: naturaleza, otra por adopción. En la filiación por naturaleza, digamos, la forma, digamos, típica para hacer el ejercicio de este derecho es a través de las acciones de filiación. ¿Sí? Por eso es que se torna tan importante esto de que para el hijo, que es el titular de este derecho a la identidad, la acción no caduca nunca. Es imprescriptible, sí, pero hay un plazo de caducidad. ¿Para quién? Para los terceros. Para el titular, yo, mi identidad, lo voy a tener siempre. ¿Y por qué? Y porque es un derecho personalísimo el derecho a la identidad. Bueno, yo acá les puse un poquito el tema del trámite que no les puse en el anterior. Obviamente las acciones de filiación por lo general van por trámite ordinario en el interior, digo yo, el Código Procesal Civil y Comercial. En la 10.305 van por juicio común, artículo 75. ¿Qué pasa cuando hay un solo vínculo filial determinado? También lo hablamos ayer, yo les conté que estaba este artículo. Dame el nombre, vamos a ver. Si se logra dar con un nombre, a este señor hay que citarlo, se le explica, bueno, que está esta posibilidad, lo hablamos hace. No. En el año 2015, acá estaba, ¿vieron que yo les dije? No se ve ahí. El acuerdo reglamentario 814 sería de 2015, el Tribunal Superior crea la Oficina de Identidad. Esta oficina está en el Tribunal de Familia, en el 4º piso. Y ahí el registro remite esta información, digamos, la mamá suministra a esta oficina. Y esta oficina llama una especie de etapa prejurisdiccional, digamos, como una audiencia, lo citan. Sí, yo he visto casos de ahí. No sé si habrá extensiones en el interior. ¿Sabes qué? No sé. Porque yo también Esa sería una buena pregunta. ¿Qué mamá? La mamá de la nena que está siguiendo El papá. Claro. Bueno, pasa que habrá que ver qué información proporcionó. Porque esta oficina se le remiten a aquellos donde se proporciona. O sea, donde vos vas, lo anotas, te dicen, bueno, ¿y de quién es? ¿Y sabe el nombre del padre? Sí, bueno, el padre es Menganito fulano. Perfecto, listo. Y se inscribe, se manda a la oficina de identidad y ahí citan al señor y hacen una especie de audiencia. Y ahí se puede acordar, hacer una prueba genética, en muchos casos los señores tienen dudas. Entonces, bueno, y se hace un acuerdo como si fuera una audiencia de mediación, como pasa en las audiencias de mediación. Muchas veces mediante el mismo, se hace la audiencia, se hace la prueba genética, y se vuelve a hacer una audiencia y dicen, che, sí, mirá, ya está, es mío, yo voy a ir, voy a hacer el reconocimiento, entonces se hace esto que yo les hablaba, que pasa por ahí en las etapas pre, bueno, el señor reconoce que es el papá de Menganito chiquitito, que nació hoy, bueno, no nació hoy, pero... Y se compromete a realizar el reconocimiento en el registro en el plazo de un mes. Si no lo realiza, se oficia. Ya está el reconocimiento porque el papá firmó en un documento público. ¿Sí? Artículo 571, inciso B. ¿Cómo me lo inciso te tiro?
Bueno, ¿qué pasa en la filiación adoptiva? Bueno, yo acá le puse los principios, me pareció muy importante porque el derecho a conocer los orígenes es uno de los principios que hace, digamos, a la adopción. Y el 596 regula en específico el derecho a conocer los orígenes. El adoptado con edad y grado de madurez suficiente tiene derecho a conocer los datos relativos a su origen y pueden acceder cuando lo requieran al expediente judicial y administrativo en el que se tramitó su adopción y otra información que consta en el registro judicial o administrativo. Hago acá un apartado un poco para complementar con lo que dijeron los chicos más temprano, de esto de que por lo general tenés el control de legalidad, el proceso de adopción. Control de legalidad, legajo de escena, proceso de adopción. Obviamente que el adoptado va a tener derecho a acceder al expediente de adopción, al control de legalidad, al legajo de SENAF, ¿no? Si la persona es menor de edad, pues puede disponer la intervención del equipo técnico del tribunal, del organismo de protección o del equipo técnico. La familia puede solicitar asesoramiento en los mismos organismos. El expediente judicial y administrativo debe contener la mayor cantidad de datos posibles de la identidad del niño y su familia de origen, referidos a ese origen, incluidos los datos relativos a las enfermedades y demás. Esto también es importante porque en los controles de legalidad son así, y los legajos de SENAF también, porque tienen mucha de esta información. Acá voy a hacer con el párrafo que sigue. Los adoptantes deben comprometerse expresamente a hacer conocer sus orígenes al adoptado. No lo copié y lo pegué, entonces tiene errores de tipeo, para que vean que hay que falta una L. ¿Cierto? En consonancia esa declaración en el expediente, constancia de esa declaración en el expediente. Y acá digo yo, ¿qué mecanismo tenemos para, qué mecanismo tiene el Estado para controlar que los adoptantes den ninguno? Y para obligarlos a hacerlo tampoco. Y para obligarlos a hacerlos tampoco. Pásalo. Y bueno, y vos como Ministerio Público, ¿cómo te enteras? No, yo digo... Tuviste intervención en la opción, evidentemente. No hay nada. Y pasa lo mismo en materia de las personas nacidas por técnicas de reproducción humana asistida, que tienen derecho a conocer su origen. Tienen derecho a saber que fueron, o sea, que nacieron a través de esas técnicas. No estoy hablando de la gestación por sustitución, que también, obviamente, que se tiene derecho, sino de las técnicas que hoy tenemos reguladas, las técnicas de reproducción humana asistida. La verdad que si fui concebida mediante una inseminación con un gameto donado, tengo derecho de saberlo. Pero no hay del otro lado una obligación. Es un compromiso. Para que lo tienen. El Estado dijo, bueno, vos comprométete. Información, digamos, no hay una obligación, una norma que obligue al que tiene la información a que te la dé. No. Claro. Sí. Saliendo del tema de entonces, digo, creo que para eso no el diálogo, cómo explicarle a chico que tiene 3 añitos de su cuento, o sea, entonces no voy a esperar a que crezca. Entonces hacemos mucho también eso, que desde distintas edades se le puede ir diciendo. Entonces creo que abordamos nosotros, pero legalmente, más que este deber de informar, pero que... De comprometerse a informar. O sea, de comprometerse a informar. Y por eso hablé al principio, porque dije, che, no, esto del cambio de paradigma, porque lamentablemente esto es cultural también.
a ver, viene cambiando, o sea, hay un reconocimiento. Yo siempre digo, en materia de niñez, si ustedes ven, la normativa es hermosa, es completa, es preciosa. Ahora, gestionarla, bajarla al sistema, al presupuesto que tenemos y a la idiosincrasia y a lo cultural que tenemos, es muy difícil, es muy difícil. Entonces, me parece re importante quizás los trabajos que hace la fundación de trabajar con los pretensos adoptantes, de hacer hincapié en este cambio de visión, desde la visión del niño, de una visión de niñez, y no de esta visión adultocéntrica que hemos venido teniendo en materia de niñez hace millones de años por esta doctrina del patronato o de la situación irregular. Bueno, acá esto que hablábamos recién, hay un principio de veracidad, los adoptantes tienen que comprometerse a hacer conocer el origen del adoptado, no tenemos medios coercitivos a los fines del ejercicio y del control de estos derechos. Bueno, y después acá les puse un poquito el tema de la legitimación de los niños, niñas, adolescentes para poder conocer, porque la norma habla de esto, de que bueno, el que tiene edad y grado de madurez suficiente. ¿Y qué pasa con esto en materia de ejercicio autónomo de derechos? O sea, decir, voy yo sin mis representantes con un abogado del niño. El artículo 25 y 26 del Código Civil establecen como una regla, o sea, te distinguen. Adolescente a partir de los 13, antes de los 13 sos un niño. Y el artículo 26 delimita, digamos, determinadas cuestiones para los cuales un adolescente ya se hace entender que tiene una madurez y una capacidad para decidir sobre determinadas cuestiones. En específico, en el 26 habla de las cuestiones relativas al propio cuerpo. Eso también se condice con varias observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño, donde hablan sobre el desarrollo madurativo de los chicos, sobre todo a partir de los 13. Hay una en materia penal, no recuerdo si era la 24, que habla de esto. Entonces, en Córdoba, por lo general, cuando los chicos tienen 13 y vienen con su abogado del niño, o van en la audiencia de escucha y le dicen, che, quiero un abogado del niño, nómbrame, no se discute. No es que no se discuta, porque puede tener 15 y no tener madurez suficiente. El tema es que, bueno, ahí si no tiene madurez suficiente vas a tener que venir a probármelo. Claro, se invierte la carga. Se invierte. En cambio, cuando los chicos tienen menos de 13 años y piden esta participación en algún tipo de proceso cualquiera, está bien, estamos hablando en específico acá del ejercicio del derecho a la identidad, y por lo general el juzgado valora esa madurez o esa madurez progresiva con la intervención del equipo técnico, que es sumamente necesaria. Si hay abogados del niño acá, y si hay en el Zoom abogados del niño, es re importante apoyarse en los equipos técnicos, porque muchas veces, y en eso coincido con el doctor Romero que habló el jueves, la participación del niño en un proceso es impuesta por adultos en querer mostrar el ejercicio de los derechos, y muchas veces o sea, no es cómodo, no es cómodo para un adulto ir a tribunales a iniciar una acción de divorcio, no es cómodo para un chico ir a tribunales e iniciar una acción. Entonces, es importante apoyarse en los equipos técnicos y es importante realmente tener en cuenta esta edad y este grado de madurez para estar en un proceso. ¿Cómo lo ejercitamos? Bueno, a mí me gustó mucho esto que propone Sebastián Mastai, que es el fiscal de familia, de ejercer este derecho a partir de una medida autosatisfactiva. No está regulado, digamos, en sí, pero bueno, las medidas autosatisfactivas importan un requerimiento urgente formulado al órgano jurisdiccional por los justiciales que se agotan con su despacho favorable. O sea, yo pido la medida autosatisfactiva,
se corre vista al RC, se resuelve, no se corre traslado a nadie, no se, nada se resuelve. Y yo coincido con él en que el medio procesal, digamos judicial, si lo tengo que requerir judicialmente, es la medida autosatisfactiva, porque es un derecho que merece una respuesta urgente y que el Estado me tiene que dar las herramientas para que yo lo ejerza. No me lo pueden discutir, porque es mío. ¿Qué pasa en las TRAS? Y ya termino, creo. Pues sí, ya termino. Bueno, en las TRAS hay derecho a la información. Estos derechos, bueno, acá yo les puse el 562, el tema de la voluntad profesional, los nacidos por las técnicas de reproducción son hijos de quien da luz y de quien presta su consentimiento libre, previo, informado. Y el derecho a la información está regulado en el 563 y en el 564. Tiene connotaciones diferentes, porque acá yo no hace en sí a la faz dinámica del derecho a la identidad, sino específicamente a la estática. O sea, yo no voy a poder ir a reclamar una vida y un vínculo y con el que dono gametos. Entonces, el 563 dice, bueno, derecho a la información de las personas nacidas por TRA, la información relativa a que la persona ha nacido por el uso de las técnicas, con gametos de un tercero, debe constar en el correspondiente legajo base para la inscripción del nacimiento. Entonces, esto es importante porque esto, digamos, se refiere al resguardo de toda la información, de quién donó los gametos, de qué tipo de enfermedades podrían desarrollarse, digamos, a partir o que esta persona haya tenido, o sus familiares antecedentes. La norma no te dice qué tiene que tener el legajo, pero a ver, vamos a deducir, son este tipo de datos que son datos duros, digamos, del don. Obviamente que va a estar su identidad, su nombre, su apellido, su DNI, qué enfermedades tiene, qué antecedentes tiene. Justamente este 563 y llamado del legislador de decir, che, hay que hacer constar todos los datos en los legajos, es justamente para resguardar este derecho de las personas que han nacido por TRA, no me acuerdo quién preguntaba ayer, a poder acceder a conocer su origen. A su vez, el artículo 564 habla del contenido de esta información al que la persona que nació por TRA, porque es un derecho personalísimo, va a poder acceder. ¿Y en qué casos? Puede obtener del centro de salud datos intervinientes, información relativa a datos médicos del donante cuando es relevante para su salud. Yo acá le agregué al artículo información no identificatoria. Yo puedo ir y pedir, mira, yo sé que nací por TRA, que nací por gametos donados, necesito saber, porque, no sé, me tengo que hacer un tratamiento de X, necesito saber qué antecedentes médicos tenía el donante, porque es trascendental para mí. No identificatoria, o sea, eso no me hace falta nada, voy, lo pido y me lo dan. Voy, lo pido y me lo dan. Revelarse la identidad del donante por razones debidamente fundadas, evaluadas por la autoridad judicial por el procedimiento más breve que prevea la ley local. Información identificatoria. Y acá voy a hacer referencia a esto que hablamos ayer. ¿La donación de gametos es anónima? Más o menos. Más o menos. Hay países en los que hay un anonimato absoluto. Nosotros en Argentina tenemos un anonimato relativo. ¿Por qué? Porque el 564 a mí me permite que si yo soy nacido por TRA, pueda pedir que se me revele la identidad del donante. Pero no es tan simple como en la información no identificatoria. Yo voy, lo pido, ya está, me lo das. No, yo acá tengo que dar razones fundadas, porque es que no hay vínculo. Aporto gametos. Entonces,
Tiene que ser mediante un procedimiento judicial, porque digamos, se va a levantar el anonimato con esta acción. Tiene que ser por un procedimiento judicial, tiene que estar debidamente fundado y tiene que realizarse por el procedimiento más breve que prevé la ley local. El Código de Procedimiento de Córdoba, entiendo que es el juicio abreviado, de la ley 10.305 es la vía incidental del artículo 99. Y bueno, acá les hice un cuadrito un poco de lo que expliqué recién, como en la filiación, digamos, por naturaleza y adopción, este derecho a conocer los orígenes comprende la identidad esta dinámica, a saber quiénes son sus padres, el origen biológico, vincularse con ellos, la historia de vida. En cambio, las técnicas de reproducción humana asistida comprenden más a la identidad estática, es decir, el dato genético, el derecho a saber que yo nací a través de una técnica de reproducción humana asistida, si fue una técnica de reproducción homóloga o heteróloga, y si fue heteróloga, conocer información no identificatoria, datos simples genéticos o identificatorias con razones fundadas, nombre y apellido del donante.